Es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de derechos humanos en Internet. Es un tema muy apasionante porque indudablemente el mundo de hoy requiere de esta herramienta tecnológica para muchas de las tareas que hacemos, pero también es el mecanismo por el cual se hace posible el ejercicio de muchos otros derechos. Cuando se plantea esto por primera vez, se lo plantea desde el punto de vista de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la Internet, en tanto y en cuanto medio de comunicación, se convirtió en una novedad que irrumpía en un mercado regulado para la comunicación unilateral, es decir, la radio, la televisión, es decir, los viejos medios de comunicación establecen una comunicación que tiene un emisor y un receptor. La Internet lo que permite es una comunicación de tipo horizontal, es decir, donde todos pueden generar, como estamos haciendo en este mismo momento, contenidos. Y entonces nos coloca en una situación desde el punto de vista de poder hacer escuchar o llegar nuestras reflexiones, nuestras voces, nuestra imagen, distinta a la que tenían esos medios de comunicación. Y es un fenómeno reciente porque estamos hablando de que si bien la red ARPAC, que es la que da origen inicialmente a los desarrollos posteriores, tiene ya unas 3 décadas o un poquito más, lo cierto es que la Internet empieza a aparecer inicialmente a través de buscadores y del correo electrónico en la década del 90, en nuestro país comienzo de la década del 90, y ha explotado de una forma tal en que todo dispositivo tecnológico hoy se convierte en un posible emisor o receptor de contenido audiovisual, como ocurre con videocámaras, con el celular, que básicamente es una herramienta hoy inteligente de articular una oficina móvil. Y esto ha significado un cambio tal en la concepción de la propia virtualidad de las comunicaciones se habla de un perfil ya no solamente de una persona físicamente existente, sino un perfil virtual. En consecuencia, todo este desarrollo motivó reflexiones. La primera vinculada a la libertad de expresión. Hay un informe del relator de Naciones Unidas, Larroux, que es el que voy a mencionar y les voy a acompañar como documento de apoyo, en donde él se plantea ante la inquietud de Naciones Unidas respecto de cómo se regulaba la libertad de expresión en este medio, donde además hay otra característica o dos cuestiones centrales. Primero, la Internet es transfronteriza. Esto quiere decir que los servidores pueden estar ubicados en cualquier lugar del mundo y la comunicación y acceso a hacerse desde cualquier lugar del mundo. Esto implica un desafío al viejo concepto de soberanía que viene desde Jean Baudin y hace varios siglos, en donde hablamos de territorio. Bueno, aquí la Internet lo que tiene en su concepto de virtualidad no tiene en principio un territorio, tiene el éter, el espacio donde se transmite, donde se puede acceder y donde se puede disponer de esos contenidos. Esto hace que cualquier idea de regulación ya no sea posible exclusivamente desde las fronteras de un Estado, sino que requiere una coordinación global o multinacional. El segundo aspecto que tiene que ver con esta circunstancia y esta novedad es el tipo de contenidos que circulan por Internet y de qué manera tratarlo. Bueno, Larroux dice que en realidad el principio que debe aplicarse al Internet es el mismo que rige para el resto de los aspectos que hacen a la libertad de expresión, es decir, que como principio la circulación de contenidos debiera ser y debe ser libre, no regulada, limitada solamente por las responsabilidades ulteriores de lo que eventualmente se dice y en base a leyes que específicamente en cada lugar determinen cuál es la responsabilidad por excederse en el ejercicio de esa libertad de expresión. Es decir, principio básico que rige la libertad de expresión en general, que uno va a encontrar, por ejemplo, en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero dicho esto, es indudable que hay algunos efectos que tiene la Internet que son mucho más directos y más rápidos, porque a veces la comunicación, como ocurre en otro gran fenómeno y este más reciente en el tiempo, que son las redes sociales, muchas veces la disponibilidad inmediata de poder decir lo que se piensa o lo que se siente, básicamente lo que se siente en algunas redes, es muy espontáneo, muy rápido, no medido y no reflexionado. Algunas redes en particular, como puede ser Twitter,
se caracterizan precisamente por la espontaneidad de la reacción, la poca, digamos, la poca reflexión previa sobre lo que se está publicando, y a veces obviamente se dicen cosas, agravios o se causan daños que no están, si lo pensara un poquito más el que lo hace, no lo haría. Pero eso genera un fenómeno disruptivo, nuevo. Claro, el problema de la libertad de expresión siempre es ¿en qué punto intervengo para limitarlo? Es decir, ¿cuál sería el límite en el cual se puede decir cualquier cosa, pero hay un punto en el cual se hace responsable y eventualmente se puede evitar ese contenido? Teniendo en cuenta que hay una regla básica en la libertad de expresión, que es evitar por todos los medios la censura previa. En consecuencia, la RU dice, bueno, los principios que tenemos que tener en cuenta es, primero, que cualquier tipo de acto de censura debe ser absolutamente limitado, restrictivo, la última razón. Y él identifica básicamente 4 materias o 4 temas en los cuales podría tener algún sentido limitar contenidos y eventualmente hacer que estos no circulen. Primero, lo que tiene que ver, obviamente, con un dato central, que es la utilización de los medios electrónicos para generar pornografía infantil o abusar de menores o incurrir en ese tipo de delitos, que tiene además sanción en lo que tiene que ver con nuestro sistema penal y una persecución respecto no solamente a aquel que produce esos contenidos, sino también al que los circula y al que los acumula, porque obviamente estamos protegiendo un bien superior, que es el interés del niño, que tiene además su propia Convención Internacional de Derechos del Niño, que sabemos que es la convención internacional con mayor aceptación mundial. El segundo dato tiene que ver con delitos de terrorismo, en los cuales se utiliza la Internet como un medio para generar, y no me refiero simplemente, o no me refiero en particular, al discurso político, que en principio debe ser libre y debe permitir que se expresen todas las voces, sino a actitudes y contenidos que tienen que ver con generar actos de atentado o violencia, y que en principio a la humanidad no le interesa que se produzcan, porque ante todo nuestro bien primordial y sagrado es la vida humana. El tercer elemento tiene que ver con los delitos de odio y con las expresiones de odio, particularmente religioso, racial, referidos a una minoría. Se aplica en este sentido la misma regla que tenemos en nuestro país con respecto a contenidos o contenidos, mejor dicho, discriminatorios, que suponen la posibilidad de una sanción penal por su realización. Es cierto que en el mundo hay una asimetría. En algunos países básicamente anglosajones, como el caso de Estados Unidos, donde no hay una tradición de algunas conductas estatales represivas o de gobiernos que han hecho todo tipo de abuso de los derechos humanos, como es el caso del nazismo, en el caso particular de Alemania, donde no se puede mencionar ni hacer referencia al partido nazi fascista. Lo cierto es que Estados Unidos permite otros discursos, pero en términos generales hay una disposición en el mundo a evitar estos discursos de odio. En la Argentina esto es claro, es un delito y está muy bien desde el punto de vista axiológico que así ocurra. En cuarto lugar, la otra limitación posible tiene que ver con la propiedad intelectual. ¿Por qué con la propiedad intelectual? Porque la circulación de contenidos es libre, es cierto, pero tiene que haber un respeto por el derecho de autor. El derecho de autor es también un derecho humano protegido que tiene que ver con el derecho de propiedad privada y que permite que el autor de un contenido pueda solicitar que aquel que esté circulando sin su autorización de reproducción pueda ser rápidamente bajado de la circulación por vía de Internet. Dicho esto, que tenía que ver con ese informe de la RU, hay un dato que es más preocupante hoy día y tiene que ver con lo que nos está mostrando el COVID. La verdad que no solamente la libertad de expresión está en juego cuando hablamos de Internet, la mayoría de los otros derechos se viabilizan hoy por este mecanismo. Podemos trabajar, se puede comerciar a través de los sistemas y redes que hay para hacer transacciones comerciales, se opera financieramente, se opera con los bancos, se trabaja de múltiples maneras y todo esto a través de Internet. En consecuencia, ya el acceso al Internet no se convierte en una pretensión individual, sino en un derecho que tiene efectos sobre la colectividad, sobre la sociedad. Y eso a nosotros
nos parece que requiere ser considerado un derecho social. ¿Qué derecho? El derecho de acceder a la Internet. Esto implica un derecho a una Internet que suponga un acceso posible para todo habitante y, en segundo lugar, que sea accesible en términos de poder llegar a aquellos sectores minoritarios o más limitados económicamente, con políticas estatales que aseguren no solamente el acceso desde el punto de vista de la conectividad, sino también el conocimiento necesario para poder hacerlo y también la educación y los medios, dispositivos electrónicos para poder lograr que toda la población esté conectada en cualquier lugar del territorio nacional. En consecuencia, y resumiendo, la Internet hoy viabiliza inicialmente la libertad de expresión, pero se convierte en un derecho social en tanto y en cuanto su acceso, el acceso a la posibilidad de conectarse y de circular contenidos y de poder realizar múltiples actividades, se convierte también en un derecho de contenido social que el Estado, entiendo, debe en gran medida garantizar. Muchas gracias por esta posibilidad y les enviaré los documentos que refieren a esta clase. Cualquier duda, como siempre, a disposición, tanto el doctor Manarino como las doctoras están a disposición para ayudarlos con esto. Muchas gracias.